vamos a orar a nuestro Dios. Ya estamos conectados con Facebook. Así que damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan también allá de la otra plataforma y oraremos a nuestro Dios esperando que otros hermanos también se incorporen poco a poco a la plataforma aquí de Zoom. Damos la bienvenida. Tenemos la hermana Inés Caripán por allí. No la había visto. Les saludo cordialmente en el Señor. Así que sean... Es de Santiago. Ah, bueno, bueno. Bienvenida, hermana. Es un gusto que esté por acá. Y por ahí viene George Buenas noches, hermano. Sánchez. Gracias. Buenas noches, mi hermanita. Gusto saludarte. Así que también Bueno, saludo afectuosamente, digo, al hermano George Sánchez, que está por allí. No sé si será Sánchez que ya, otro hermano Sánchez que también se comunica. Así que bienvenido, hermano George. Vamos a orar al Señor para comenzar entonces este día de estudios bíblicos. Recuerden que nos juntamos cada noche entre las 8 y las 9 horas aquí en Chile. Así que es un placer cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a estos hermanos que nos ayudan para que la plataforma pueda salir al aire diariamente. Ustedes que nos acompañan y también los hermanos con buena disposición que nos presentan la lección día con día. Bienvenido al hermano Zacarías también por allí veo, así que sean bienvenidos todos. Nos reunimos entonces para la gloria de nuestro Dios y para el estudio de su palabra. Voy a pedir a mi hermano Jorge, por favor, hermano Jorge, si nos puedes guiar en una oración para arrancar ya con la lección de esta tarde. Pedir por mi hermano, eh, mi hermano, ayúdame. ¿Por el hermano Néstor? No, no, también, También, aparte, claro. también. Ya. ¿Quién trae la lección hoy día? Ah, el hermano Ralph. Hermano Ralph, ahí Acá se está. le dice el hermano escudriñando. Sí, estuve a punto de decirle, estuve a punto de decirle escudriñando, pero no, no, no. Hermano Ralph, que pedir por él, por la lección que hoy día nos presenta y por el tema interesante que ya hemos visto. Dame un minuto, hermano, que hay algunos hermanos que están allí pidiendo ingreso. Ingresamos y ya estamos partiendo. Bueno. Vienen dos hermanas por allí haciendo ingreso a plataforma. Bienvenido, hermano Waldo, también se conecta esta tarde, mi hermano Waldo por ahí, mi hermana Doris, mi hermana Rosalvina, todos bienvenidos, estamos ya listos para partir, estamos orando a nuestro Dios para que Él nos pueda guiar en esta noche y mi hermano Jorge Figueroa va con la oración. Gracias, hermano. Oremos. Ya, hermano. Hermanito, quiero pedir oraciones, por favor. Sí, hermano, hermana Luis. Hermanito, hola hermanito Jorge. Sí, pido oraciones por la salud de mi hija Raquel Saldívar y porque Dios y para que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento a mi nieta Claudia Saldívar también que ha tenido un accidente, se ha roto la piernita. Okay. Bien. Bueno, entonces escuché que el hermano Osvaldo también está hospitalizado, hermano, siguiendo el tratamiento que le ha afectado durante largo tiempo, para que también podamos pedir por él esta noche. Yo tengo la lista que hicieron varios días. Daré lectura porque creo que todos los hermanos todavía están con algunos problemas de salud. Muy bien, hermano. Entre ellos está el hermano Osvaldo y está también la nieta Claudia y la hija Raquel, el hermano de María, entre los que voy a leer. Entonces, ¿vamos a hablar? Oremos. Ok, sí, muchísimas gracias. Padre justo, Padre amado, Padre eterno, he aquí tus hijos reunidos como cada día nuevamente en esta plataforma para agradecerte, Padre, en principio por todas las bendiciones que usted nos da, en principio de la vida, cada día, saber que estamos con usted, que vamos hacia usted, que seguimos el camino que usted nos trazó a través de todos los conocimientos que aprendemos justamente en esta plataforma. Gracias por ello, Padre amado. Gracias por todas las bendiciones que nos da. Le pedimos que a usted acompañe, que el Espíritu Santo acompañe el hermano Ral, que nos trae una lección, que nosotros estemos atentos
adecuado y el crecimiento espiritual adecuado que usted posibilita cada vez que estudiamos su santa palabra. Gracias le damos, Padre Santo, por todas esas bendiciones. Le pedimos, Padre, que en estos momentos hay hermanos que todavía tienen problemas de salud y que varios días hemos estado orando por ellos, que usted intervenga su providencia divina, su mano bendita, para que ellos puedan mejorar y estar tranquilos. Le pedimos, Padre, por la hermana Yolanda, que está padeciendo unos problemas. Los hijos de la hermana Luz Daria, ahí en Colombia, con unos problemas que tienen. La esposa del hermano Hermes, Soledad Lorca. La hermana Petito, Almesta. La hermana en Cartagena, María Victoria. La suegra del hermano Néstor, Elena Arasmi. La mamá del hermano Sergio. La sobrina del hermano Cristian. Por Pati Magaña. Por la familia Oscar Romero, por la esposa del hermano Carmelo, el hermano Osvaldo Moreno, la nieta Claudia y su hija Raquel de la hermana Doris, y por el viaje del hermano Ernesto que está lejos, fuera de su país, ahora encontrándose en Perú predicando la Santa Palabra. Que usted lo proteja también a Padre. Y a los demás citados anteriormente, intervención para que pueda mejorar la salud, el estado de salud que tienen. Le pedimos, le clamamos, Padre, intervenga con ellos para que ellos estén bien y puedan mejorar y seguir la obra que usted nos ha pedido que estemos en. Gracias le damos por todo Dios, Padre. Oramos por todos los hermanos, aquellos que se han alejado de su santa palabra, para que ellos vuelvan por el camino correcto. Oramos por todos nosotros y oramos también por la paz mundial. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hay un minutillo por aquí, hay hermanos todavía ingresando. Bien, bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Mi hermano Ralph Mitchell hoy día está encargado de traernos la lección. Desde ya nuestros agradecimientos al hermano por la colaboración que nos hace a cada uno de nosotros en el aprendizaje, la exhortación, en la enseñanza. Y hermano Ralph, puedes ya cuando gustes comenzar. Gracias. Ok, gracias a usted por la invitación. Si me da uso de pantalla, por favor. Dame un minuto, hermano. Ya. Ahí estaría listo. Ok. Ya está, ok. Queridos hermanos, me ha tocado hoy día la dicha de poder predicar y enseñar un mensaje más. Agradezco a la Iglesia de Pan de Azúcar que me ha invitado a exponer su palabra. Y hoy día vamos a hablar un punto de la eutanasia en el mundo, tal como decía la introducción que hizo nuestro hermano Sergio Pino. Son cosas que no se hablan constantemente. Y el cristiano tiene que saber si le corresponde, si puede ocupar este sistema o no. Vamos a desarrollar este estudio para que saquemos las conclusiones espirituales de vida que nos corresponde. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia en la ley se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. O sea, una persona que está sufriendo con una gran enfermedad, que los dolores ya son insoportables, pero ahí está. También se define como la ayuda médica para morir, porque para participar de la eutanasia tiene que tener un médico al lado, ocupar los servicios médicos para llevarlo a efecto. ¿Cuáles son los tres tipos de eutanasia que existen?
La eutanasia involuntaria. La decisión la toma un tercero, sin pedir el conocimiento de un paciente capaz de expresar su elección o en contra de su voluntad. Nosotros tenemos el dominio de todo el mundo, de todos los animales, podemos gobernar y podemos a veces un animal que está enfermo en nuestro hogar, podemos llevarlo al consultorio, al veterinario y darle muerte. Esa es una eutanasia, pero es porque nosotros tenemos la autoridad de Dios de manejar todo el mundo, no así la nuestra. Eutanasia activa o positiva es por la acción de la administración de una sustancia letal, y en la eutanasia pasiva o negativa por omisión, abstención o retiro de las terapias. Porque una persona que está en terapia, está enfermo y deja de percibir la medicina, es una eutanasia que está siendo pasiva. La tabla de la eutanasia es quien autoriza. La vida es un regalo de Dios y solo puede ser tomada por Dios. Los seres humanos son valiosos porque son hechos a la imagen de Dios. Todas las vidas son igualmente valiosas. El proceso de morir es espiritualmente importante y no debe ser perturbado. Eclesiastés 8:8 nos dice en una parte: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No tenemos ninguna potestad. Las Escrituras nos habla que no somos dueños de nuestra vida. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Les pido a los hermanos que anoten los textos, porque si me pongo a detallar todos los textos, vamos a terminar mañana. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. En 1 Corintios 15:26, 54:56, Hebreos 2:14, Apocalipsis 21:4. La eutanasia y el suicidio asistido son intentos del hombre, del ser humano, de usurpar la autoridad de Dios. Fíjese, el que ocupa la eutanasia está usurpando esa autoridad que Dios tiene. El suicidio, los comportamientos suicidas del ser humano, suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores: por trastorno bipolar, por un trastorno límite de la personalidad, por una depresión de la persona, por el consumo de drogas o alcohol, por el trastorno de estrés postraumático, por esquizofrenia, historia de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de la vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales, diagnóstico de una enfermedad terminal, etc. Entonces, si puede buscar otras calificaciones usted para agregar a esta lista. Pero por último, la falta de Dios, el suicidio y los comportamientos del ser humano para suicidarse son por la falta de Dios, porque ya hemos visto que dependemos de Dios y somos criaturas de Dios. Saúl, el primer rey israelita, se suicidó en el monte Gilboa. Uno de los relatos más tristes de la Biblia se encuentra en 1 Samuel. Ustedes leen el capítulo 31 de 1 Samuel. Ahí Saúl con todos sus hijos se
se suicidaron. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los israelitas huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así terminó la vida del primer rey de Israel, en una escena triste, vergonzosa, porque era un hombre ungido por Dios para gobernar y para llevar al pueblo de Dios, al pueblo israelita, por buen camino. Esa era la función que tenía y por eso Dios lo había ungido como rey. Qué vergüenza para la humanidad, para el pueblo judío, de que su rey se suicida. Se suicidó. ¿Acaso el suicidio le permitió que su espíritu muriera? Indudablemente los que se suicidan no entienden que jamás el espíritu que recibió al nacer nunca moriría. Dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu que tenemos nosotros en nuestra vida es el espíritu que Dios nos ha dado para vivir. Al suicidarse, ¿cree que es el fin total? ¿El suicidio acaso le permite que su espíritu muriera? Indudablemente los que se suicidan no entienden que jamás el espíritu que recibió al nacer nunca morirá. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu es de Dios y está en cada uno de nosotros. Dios nos ha creado. ¿Acaso nosotros pensamos que tenemos la autoridad propia de nuestra vida, de nuestro cuerpo en la tierra? ¿Acaso podemos hacer lo que queramos con nuestra vida? ¿Acaso no sabemos que al nacer físicamente recibimos el Espíritu de Dios y que éste debe dar cuenta en el día del juicio final? En Eclesiastés 12:7 dice que y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Por qué? Porque tiene que dar cuenta. El espíritu de cada persona tiene que dar cuenta arriba en los cielos. El embrión del ser humano. En la Biblia, el embrión es visto como una persona en desarrollo, creado por Dios y con un propósito definido desde antes de su nacimiento. El Salmo 139:16 dice, hablan de la creación del embrión en el vientre maestro, donde todos sus días ya estaban escritos en el libro de Dios. Fíjese, están hablando del embrión. De ahí viene el Hijo de Dios. Este pasaje y otros similares como Jeremías 1:5 enfatizan la importancia y el valor de la vida humana desde la concepción, considerando al embrión como una persona a la que Dios ya conoce y tiene un plan para esa persona. Él tiene un plan. Desde el momento que es el embrión, esa criatura ya tiene un plan de Dios para esa persona. Dios nos ha creado. Salmo 139:15-16 dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, vieron los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Y en este libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar ninguna de ellas. Debemos considerar que desde el día que el embrión de cada uno se gestó en el interior de una mujer, es Espíritu de Dios y es el que nos dio el aliento de vida y que le pertenece a Dios. Y ese Espíritu que se encuentra en usted será el que debe dar cuenta en su tribunal al final de nuestra existencia, donde toda la humanidad estaremos ante el tribunal de Dios. Y vamos, le invito a Apocalipsis 20 para que usted vea el fin del mundo y cómo ya llegamos a ese estar ante Dios en el tribunal. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay que tener cuidado con esta muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hay advertencias muy claras de Dios por nuestra vida. Podemos estar muy afligidos, podremos tener muchas enfermedades, podemos estar graves, pero la eutanasia no es nuestra solución. Ante el tribunal de Dios, Apocalipsis 20, 11, 14, el trono estaba ahí y vi los muertos y grandes y pequeños. Todos vamos a ir a ese juicio en el cual el libro de la vida nos va a llevar y vamos a ser juzgados por eso el libro. El mar entrega a los muertos y el Hades también, y todo eso es destruido. Esta es la muerte segunda. Y hay que tener cuidado con esa muerte segunda, porque esa es la definitiva. Cuando pasamos al juicio, digamos, para vida eterna o castigo eterno. Eso es un peligro caer en esa muerte segunda. La eutanasia es un tema complejo. La eutanasia es un tema complejo, controvertido, que se refiere a la práctica de terminar la vida de una persona para aliviar el sufrimiento, especialmente en caso de enfermedad terminal o irreversible. Hoy en Chile, el debate sobre la eutanasia ha sido constante, con diversas iniciativas legislativas que buscan regular la práctica, incluyendo la posibilidad de solicitar asistencia médica. Estos son los planteamientos políticos. Por eso que yo digo, cuando nosotros vamos a una elección, cuando votamos porque tenemos que cumplir con la ley del mundo y tenemos que dar un voto, fijarnos con qué política habla la persona, si acepta la eutanasia o no. Eso hay que tener cuidado. La eutanasia en Chile no está legalizada al 2025. No está legalizada, pero existe un proyecto de ley que el trámite de este gobierno en Chile en 2025 para regularla y llevarla a cabo. Actualmente la ley de los derechos y deberes del paciente, promulgada en 2012, excluye la eutanasia. El proyecto de ley del gobierno actual busca permitir que personas con enfermedades terminal o incurables puedan solicitar la muerte asistida en caso de sufrir un padecimiento insoportable. Actualmente la eutanasia legalizada en algunos casos, junto con el suicidio asistido,
Se encuentra en 9 países, así como de algunos Estados Unidos, de Australia y Estados Unidos. Estos países son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Ecuador, Portugal y otros. Creo que Perú también la tiene. Determinaciones. Como cristiano y teniendo en consideración lo que dice el Salmo 139, 7 y 19, no debemos tomar la determinación propia de nuestra vida cuando nos encontramos enfrentados a dificultades. Dice ahí que debemos aferrarnos a Dios, y eso es lo que tenemos los cristianos. Aferrarnos a Dios ante el dolor, ante la enfermedad de agonía, como sea, pero siempre aferrarnos a Dios para lograr salir con éxito ante cualquier dificultad o problema que se nos presente en la vida. El sufrimiento de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Ese sufrimiento, Job, es un buen ejemplo de la paciencia o perseverancia a pesar del sufrimiento. Un hombre que sufrió, que perdió todo, que perdió su familia, sus hijos, todo, en un tiempo corto. Santiago 5:11 dice, habéis oído la paciencia, la firmeza de Job, y habéis visto el resultado del proceder, el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. No debemos apelar a otras soluciones como la eutanasia para solucionar su vida futura, sino que debemos siempre confiar en Dios. Como hijos de Dios, siempre tenemos que estar en la confianza de Dios. Lo que Él nos dé, lo tenemos que aceptar con resolución y aferrarnos a Él. La amargura de Job, en el capítulo 3. Antes de estudiar el capítulo 3 sería bueno repasar la historia de los capítulos 1 o 2. Después de perder a sus hijos y ganado su riqueza, Job fue afligido físicamente. Ahora hay muchos remedios, existen muchas buenas medicinas para tales aflicciones que no existían en el tiempo de Job. Pero Job tuvo la fuerza, la dignidad de no suicidarse y no hacer nada, ni negar a Dios. Maldice a Dios y muérete, le decía a la familia. Recuérdese lo que Satanás dijo no solamente acerca de Job, sino acerca de todos nosotros, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Nosotros somos posesivos, tomamos las cosas en posesivo, nos aferramos. En un ejemplo básico, vamos al supermercado y tenemos un carro y cuidamos que el carro no me lo tome nadie con la mercadería. Somos posesivos y no hemos pagado esa mercadería. Para que vean ustedes cómo funcionamos nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de ese tipo de funcionamiento. El libro de Job fue escrito para probar lo que Satanás dijo es una mentira. Muchos han sufrido grandemente sin renunciar a Dios. Ahora sigue el argumento del libro. Después de considerar el asunto, por 7 días Job habla. Se sentía solo y desamparado por Dios. Sus amigos no le podían ayudar. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Mire cómo estaba el estado de Job en el momento de esa enfermedad, de esa epidemia que tuvo, y ahí rascándose el cuerpo con tejas, con palos, en fin. Después que abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Comúnmente celebramos el día de nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños, con regocijo y festividad, pero Job lo maldijo.
No era un día feliz para él, sino solamente le había traído angustia, porque preferiría la muerte. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Al comparar Jeremías 20, 14 al 18, Job no era el único siervo de Dios que maldijo el día de su nacimiento. Job y su esposa y amigos. Job, su esposa y sus amigos especulan constantemente sobre por qué un hombre recto como Job podría experimentar tanto sufrimiento. Los cristianos también a veces experimentamos sufrimientos con una enfermedad, pero no estamos alejados de Dios y Dios sabe lo que estamos sufriendo y no debemos tomar resoluciones adelantadas. Dios le recuerda a Job que el mundo tiene orden y belleza, pero también es salvaje y es peligroso. Aunque no siempre sabemos por qué sufrimos, podemos llevar nuestro dolor y pena a Dios y confiar en su sabiduría. Job es un ejemplo ejemplar. Lo perdió casi todo en poco tiempo. Los testigos supieron que su pérdida fue sobrenatural y la obra de Dios mismo. Observe los 4 relatos sucesivos de Job. El primero dice, hubo un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino a casa de su hermano mayor y llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando junto a ellos, y los sabeos cayeron sobre ellos y los tomaron e hirieron a los siervos a filo de espada, y solo yo he escapado para contártelo. El primer punto. Mientras a este aún hablaba, vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solo yo escapé para contártelo. El tercer punto dice, mientras esta aún hablaba, vino otro que dijo, los caldeos formaron 3 grupos e hicieron una incursión sobre los camellos y los tomaron e hirieron a los criados a filo de espada, y solo yo escapé para contártelo. Y el cuarto punto, mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y aquí un gran viento vino del otro lado al desierto y azotó los 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé. Qué desgracia más grande le llega a Job. Pero, ¿cuál era la condición de Job con Dios? ¿Qué iba a hacer? Job es un ejemplo ejemplar. ¿A quién le puede pasar eso? Morir su familia entera, quedar ahí sin hijos, perder todo lo que tenía, las riquezas. En un solo día Job perdió su ganado, sus casas y sus sirvientes. Peor aún, murieron sus 10 hijos. ¡Qué terrible! Ese día para Job. Nadie puede prepararse para esta catástrofe. Pero observe cómo reaccionó Job. La reacción de Job debe ser como la que nosotros debemos tener. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios ningún mal. Necesitamos ser como Job. Job entendió que Dios era la fuente de su bendición. Dios
posee el derecho soberano de otorgar bendiciones a quien desee. También tiene la autoridad para negar bendiciones y afligir a quien quiera. Cualquiera que sea su decisión, Él sigue siendo soberano y digno de oración. Debemos esforzarnos por ser como Job. Es esencial que aceptemos con serenidad y nos sometamos a la voluntad soberana de Dios. Si tenemos un día, un mal día, una dolencia, aceptémosla y resignémonos con lo que Dios nos da. Cuando Dios nos otorga bendiciones, nos alegramos con humildad. Para el cristiano, cuando enfrentamos las tribulaciones, confiamos en Dios y lo alabamos. Reconocemos que Dios es infinitamente poderoso, sabio y bondadoso. El sufrimiento de Job por Satanás. En el capítulo 2 vemos cómo el sufrimiento de Job se intensifica. Dios permitió que Satanás atacara a Job con una dolorosa afección cutánea. Entonces Satanás salió a la presencia del Señor e hirió a Job con una llaga repugnante desde la planta del pie hasta la coronilla, y tomó un pedazo de barro roto para rasparse mientras estaba sentado en la ceniza. Eso fue lo que sufrió Job después de todas estas cosas. El dolor y la agonía de Job se intensificó. Dios no le trajo alivio inmediato. A medida que su aflicción empeoraba, Job se sentía confundido. La duda se apoderó de su corazón y se sintió solo e impotente. Como cualquier hombre, Job se desanimó. Y por eso que no tenemos que desanimarnos cuando tenemos enfermedades, cuando somos enfrentados a alguna dolencia que nos va a llevar al fin de nuestra vida, debemos aceptarla con humildad, porque es de Dios y Él nos quiere así. En segundo lugar, Job clamó a Dios en angustia y oración, como tenemos que hacerlo nosotros. Job se lamentaba ante Dios, sus angustias, oraciones quedaban plasmadas en un discurso poético en el resto del libro. Por tanto, no retendré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré con la amargura de mi alma. Así estaba hablando Job. Orar con agonía a Dios no es pecado, ni muestra de inmadurez. Es la respuesta natural de un niño que confía en su Padre Celestial. Dios quiere que le oremos con dependencia y humildad, porque dependemos de Él y somos de Él. Los amigos y la familia pueden fallarnos. La esposa de Job y sus 3 amigos estuvieron junto a él en momentos álgidos de su sufrimiento. Ninguno de ellos logró consolarlo. Entonces su esposa dijo: ¿aún te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere. Mire lo que le dice la mujer que él tenía. Y es lo que no tenemos que hacer. Ni la esposa de Job, ni sus 3 amigos le brindaron consuelo. Sus consejos no fueron útiles ni aceptados. Sus palabras carecieron de aliento y esperanza. Le fallaron a Job cuando más lo necesitaba. Pero dicen los 4 amigos, los 3 amigos, Elifaz le dijo a Job: los inocentes no sufren, por lo tanto Job debía ser culpable. Lo llamó necio y lo animó a no despreciar la disciplina de Dios. Bildad le dijo a Job que Dios no rechaza a los inocentes y que Dios apaga la luz de los malvados. Acusó a Job de ser malvado y censurable. Sofar le dijo a Job que merecía algo peor
y que los hombres malvados como él sufrirían eternamente. Veamos toda esta información que fue entregada a Job. Cómo estos hombres hablaron y encontraron que Job era un pecador, que no era inocente. Y en todos estos textos bíblicos le hablaron a él. El libro de Job se los recomiendo, queridos hermanos, para que lo lean en su casa, investiguen, indaguen y sepan conducirse en la vida cristiana que tenemos cada uno de nosotros y aceptar la resolución que Dios tenga para nosotros. Job aprende 6 verdades importantes acerca de Dios, que es la que nosotros tenemos que tener presente. Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Por lo tanto, tiene poder de eliminar nuestro sufrimiento si así lo desea. Segundo, Dios es soberano de todo. Su voluntad siempre se cumple. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Él siempre tiene el control. Por lo tanto, nuestro sufrimiento es parte de su plan soberano. Dios es omnisciente, aunque nuestro conocimiento es limitado, Dios lo sabe todo. No necesita consejero. Por lo tanto, es perfectamente sabio al permitir que nuestro sufrimiento continúe. Job aprende 6 verdades importantes de Dios. Dios es independiente, no necesita nada, no se beneficia de nuestro consejo ni de nuestra ayuda, no necesita que lo animemos a aumentar su gracia, misericordia y amor. Sin embargo, dependemos completamente de Dios, por lo tanto debemos acudir a Él con todas nuestras preguntas, inquietudes y necesidades. Dios ha revelado, Dios se nos ha dado a conocer mediante su creación, su providencia y su revelación especial. Por lo tanto, Dios usa el sufrimiento para revelar más de sí mismo. Dios es santo. Vemos nuestra verdadera posición ante Dios cuando comprendemos su santidad. Por lo tanto, Él espera que nos presentemos ante Él con humildad y arrepentimiento en la vida. La eutanasia, ¿por qué no optó Job por el suicidio? Con toda la desgracia que le había sucedido, las que fueron expuestas en los primeros capítulos de su libro, ¿acaso fue masoquista Job en su dolor de sufrir reflexiones finales y sufrimientos según el libro de Job? Puede que el libro de Job no alivie el dolor de nuestro sufrimiento actual, pero, y acuérdense que siempre existe un pero de Dios, pero espero que juntos podamos meditar en estas verdades para prepararnos nosotros para nuestras pruebas. La perspectiva correcta nos ayudará a responder adecuadamente a Dios en nuestros momentos de necesidad y recibir la solución a nuestras dificultades. Conclusión, querido hermano. El sufrimiento no siempre es un castigo. El sufrimiento debe aceptarse con calma. Dios quiere que expresemos nuestro dolor en oración, comunicándonos con Él. Los amigos y la familia pueden decepcionarte, pero Dios usa el sufrimiento para enseñarlo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que este mensaje le haya servido a usted para pensar que no podemos optar a una eutanasia, porque eso no corresponde. Bendiciones. Amén, hermano. Gracias, hermano Ralph Mitchell, por la lección de este día. Esa ha sido la presentación de nuestro hermano en un tema que es interesante y que se está analizando, como él mencionaba, en su exposición aquí en nuestro país y que ya ha sido aprobada en otras partes. Sin embargo, bien nos mencionaba el hecho de que es un acto
contrario a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar por ello, vamos a orar por cada uno de los hermanos que nos ha visitado en esta noche. Nos sentimos contentos de volver a vernos cada noche aquí en la plataforma y de tener un mensaje que los hermanos nos traen para nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento y bueno, orar por las necesidades que la iglesia hoy tiene en particular. Y para ello voy a pedir a mi hermano Carmelo Blanco que por favor, si eres tan gentil, hermano, puedes abrir micrófono para que nos pueda estar guiando en esta oración de despedida. Estoy esperando por mi hermano Carmelo Blanco. Si ahí ya el hermano está abriendo micrófono, hermano, te agradecería si fuera tan gentil de dirigirnos en una oración para agradecer esta noche la lección que hemos escuchado y pedirle a Dios por este día próximo. Se aproxima el primer día de la semana, donde juntos como iglesia local nos reunimos para la adoración y la reverencia a nuestro Dios. Así que vamos a orar por todo aquello. Hermano, gracias. Oremos. Hermano Carmelo. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido, Señor, estar conectado por medio de este medio, para ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, pidiendo por nuestro hermano Ralph, que tuvo la oportunidad, Señor, de llevar este mensaje, Señor, que sea de edificación para todos nosotros, no solamente para los que estamos conectados por este medio, sino también para los que tendrán la oportunidad, Señor, de ver el mensaje, Señor, para los que estarán en el Face y para los que luego vean este mensaje. Señor, te pedimos que nos des tú la sabiduría y que le des la sabiduría a toda esta gente que están discutiendo todos estos proyectos, que todo sea para bien. Muchas gracias, Señor, por todo. Señor, bendícenos. Tú sabes las necesidades de cada uno. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Y voy ahora con mi hermano Ernest, que nos cuenta acerca de los hermanos y amigos que generalmente nos visitan también ahí en la otra red. Hermano Ernest. Así es, hermano Sergio, muchas gracias. Estoy aquí justamente en Facebook Live, en donde todos los hermanos y amigos que han entrado entonces han estado atentos a este tema interesante que no deja de ser, digamos, muy visto por todas las personas. Y tuvimos aquí a la hermana Zaila Soto, al hermano Marcelo Tolosa, Alicia Zamora Cepeda, Carmen Barrera Reina y Mario Moreno Chávez. Todos ellos estuvieron viendo entonces y escuchando este estudio muy interesante que ha presentado entonces nuestro hermano Ralph el día de hoy. Y bueno, los invitamos a ver, por supuesto, y a repetir, si quieren, este estudio aquí en el mismo Facebook del hermano Néstor Sánchez. Y por supuesto también a revisarlo más adelante en la plataforma de YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA. Eso, hermano Sergio, adelante. Muy bien, muy bien. Déjame saludar afectuosamente a quienes veo que se han incorporado hoy día. No sé si primera vez o no tienen frecuencia por hacerlo, pero desde ya quiero saludar a Fátima Sandoval, a Dior Sánchez, también a la hermana Inés Caripán, que no le vemos frecuentemente por este medio. Ernest, sí. Sí, perdón que te interrumpa, hermano Sergio. El hermano George Sánchez es de allá de Guayaquil, de Ecuador. Ah, mira. Sí, Okay. Así que bueno, Dios mediante, a finales del mes de agosto vamos a tener la oportunidad de juntarnos allá para hablar de las cosas de Dios. Así que ahí vamos. Bueno, así que un saludo, hermano. Con mayor razón, afectuoso saludo, hermano. Gracias por acompañarnos. Igualmente a quien he mencionado, decirles que nos juntamos cada noche en el mismo horario de las 8 o 9 horas aquí en Chile, con las mismas contraseñas para que puedan, serán bienvenidos cada vez que puedan estar con nosotros acompañándonos, escuchando un tema de diferentes hermanos que nos presentan lecciones cada tarde. Bien, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre lo que el hermano ha expuesto. Es un tema interesante. Por acá la hermana Marixa dice amén, con unas manitos allí, así que, y por ahí me llega otro mensaje de la hermana Nelly, dice, feliz noches, amados hermanos desde Panamá, muy excelente tema, me enganché con el tema. Bueno, la hermana dice, la hermana Nelly, y por ahí está la hermana Nelly. Muy bien, saludos hermana Nelly,
Gracias por acompañarnos también. Hermano Jorge, te escuchamos. Hermano, sí, hermano Sergio, hermano Ralph, hablar de eutanasia es un tema bien, bien complicado, pero gracias por su lección que nos orienta por el camino cristiano. Yo he escuchado a aquellos que están a favor de la eutanasia siendo cristianos, que su punto de vista es que la vida está dada en el cuerpo, en el tacho de barro, por el espíritu. El espíritu es el que siente, el que razona, el que piensa. Pero cuando un médico declara la muerte cerebral, ya no hay razonamiento, ya no hay espíritu, ya no hay razón. Por lo tanto, el espíritu ya no está, dice, solo el tacho de barro que se va a consumir. Entonces, ellos sustentan que la eutanasia es un camino, no lo digo yo, porque la eutanasia es un camino para actuar por la misericordia que Dios nos da, porque acto contrario sería torturar a una persona que está postrado, entendiendo que la eutanasia es cuando se aplica, cuando ya hay una perspectiva de no cura, o sea, por lo menos en el Perú se analiza la eutanasia cuando no existe cura, es decir, ya no hay cura, no hay posible cura, médicamente, ¿no? Entonces el espíritu ya no está, porque ya no piensa, por lo tanto ya no hay vida, ¿no? Por lo tanto, sí se puede aplicar, dicen la misericordia, eso. Es decir, el espíritu se va, ya el hombre no tiene. Por lo tanto, si el espíritu no está, ya no hay vida. Por lo tanto, lo demás es sufrimiento y no hay misericordia. Discutible, pero el estudio del hermano Ralph nos ubica cristianamente como debiera ser. Gracias, hermano Ralph. No podemos hacer nada por la persona que esté muerta cerebralmente, porque Dios es el que dispone de nuestra vida. No tenemos ninguna autoridad nosotros para terminar nuestra vida. Por eso que tenemos que estar siempre unidos con Dios, y si nos llegó una enfermedad fatal y si estamos con problemas, tenemos que aceptarla como hijos de Dios y recibiremos el premio real. Porque si no pasamos a cortar la voluntad de Dios, y ese no es el caso. Gracias, hermano. Gracias. ¿Algo más, hermano? Ernest, sí, Buenas te noches. escucho. Sí, Perdón, voy con la hermana. perdón, Déjame ir con disculpe. la Luz. hermana Luz, gracias. Déjame ir con la hermana Luz primero y Gracias. ahí te vamos Adelante. con Gracias, disculpa, hermanito hermana Luz, Ernest. ¿qué tal? ¿Cómo Está estás? bien. Bien, bien. Le quiero hacer una pregunta al hermano Ralph, ya que él ha estudiado el tema, que me llamó mucho la atención cuando él dijo la eutanasia pasiva. Y habló cuando uno se resiste a la medicina, a los tratamientos. Y le quería preguntar si cuando uno ya no quiere más tratamiento o se niega a conectarse a máquina, ¿esto sería una eutanasia para el Señor también? También, pues. O sea, no puede negarse. Si el médico le dice que necesita ese medicamento, yo sé cuál es su enfermedad. Si necesita ese medicamento, tiene que seguir usando. Pero no tiene usted autoridad para decir no lo tomo más. Ese sería un suicidio. Sería un suicidio. Y en el caso de las máquinas, que uno necesitará estar vivo mediante máquinas, también, hermano, si uno pide desconectarse, también sería suicidio. Correcto. Ya. Porque no hay ninguna información que Dios nos dé que nos autorice a cortar la vida. La vida es de Dios. Fuimos concebidos desde el embrión. Dice ahí en la escritura que vieron los ojos de Dios. Hay que considerar eso. Hay que estar bien unidos en esto. Ok, muchas gracias, hermano, por aclararlo. Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga a usted también. Bien, seguimos. Ernest, es un La tema verdad es que interesantísimo, en cierta medida me quitó un poquito las palabras de la boca la hermana. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que toman la decisión en ciertos países de acabar con su existencia y aún estando en pleno uso de sus facultades mentales y en circunstancias en las cuales la enfermedad que tienen todavía no ha afectado ese sentido, ya su mente. Por lo tanto, ellos dicen, ya no tengo ninguna vuelta, ya no tengo digamos, otro camino para poder seguir, no tengo más medicamentos, los medicamentos que estoy tomando ya no me están sirviendo, entonces
no quiero seguir viviendo porque ya sé lo que me va a pasar. Yo he escuchado eso ahí de reportajes en la televisión y todo eso. Entonces, Correcto. yo también pienso como el hermano Rap, lógicamente, que cuando una persona decide terminar con su existencia, eso ya no es eutanasia, eso es suicidio. Está tomando la determinación y, ¿cómo se llama? En definitiva, ahí lo que está terminando juntamente con su vida física, es terminar con la oportunidad de poder resarcir todos sus pecados, todos sus errores delante de la presencia del Señor y no irse para el tormento eterno, sino que poder tener oportunidad para irse a la vida eterna. Entonces, por un lado, yo lo veo así, no sé si estoy tan equivocado, ¿ya? No, Pero, no eh, estás equivocado porque la persona que está gravemente enferma, ¿qué es lo que hace? Apela a Dios, ¿sí o no? hasta Todos, los ateos lo todos hacen cuando muchas veces. tenemos problemas, apelamos a Dios. Mm, Entonces, es la oportunidad de comunión que puede existir. Y si la persona tiene la oportunidad de, si no es cristiano, de poder bautizarse, alabado sea Dios, pero mm. la persona no puede tomar la determinación. Es un suicidio si toma alguna determinación contraria. Claro, pareciera que fuera como doble suicidio, porque está ¿No? matando su cuerpo físico y está Claro. matando la oportunidad, las pocos días de oportunidades que tiene para poder, como decimos en chileno, ponerse en la buena con Dios, digamos, antes de irse de este mundo. No sé si yo lo veo de esa manera, me pueden corregir, por favor, pero yo lo veo así. Si tienes poco tiempo de vida, entonces, bueno, Aprovechelo. aprovéchalo, claro. Gracias, hermano, muchas Bueno, gracias. Muy bueno el tema. seguimos dando vueltas, aquellos que están acá. Ahí está el hermano George, lo queríamos escuchar, el hermano George Sánchez. Adelante, hermano, ¿qué tal? Buenas noches. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. Hola, Disculpe. hola. Sí, es que, bueno, es que tuve un inconveniente porque, bueno, creo que el hermano, hay algunos hermanos que me conocen. Bueno, yo soy militar y a veces en la vida militar acá es un poco complejo a veces reunirse. Pero bueno, uno busca la manera. Igual estos temas son muy interesantes y esto de verdad que ayuda a, a fortalecer el conocimiento, espiritualmente hablando también. Hermano, le agradezco por haberme dado paso, sí. Sí, yo quería opinar sobre este tema, ¿no? Este tema es muy importante que se aclare de la mejor manera. Siempre nosotros nos enfocamos siempre en el acto final. Yo creo que aquí debemos fortalecer lo que pasa es el amor al prójimo, hermanos, porque a veces nosotros ponemos ejemplos, por ejemplo, de Job. Sí, él fue una persona resiliente, una persona fuerte mentalmente, pero hay hermanos que no lo son, no tienen esa fortaleza mental. Hay hermanos que son muy débiles. Ya no es una cuestión de si que sabe la Biblia o tiene mucho conocimiento bíblico, no, es una cuestión ya netamente de él, ya es una persona que realmente en su mente está fragmentada, sí, por muchas traumas o situaciones que la pasaron en la vida. A veces hay personas que están en vida, están respirando aquí, pero por dentro están muertas. Ya, o sea, hablando así en manera figurada, ¿no? Estas personas pasan por momentos muy duros y a veces nosotros como cristianos, yo creo que para terminar con este tema de la eutanasia, no llegar a eso, yo creo que debemos enfocarnos a lo que mandó Cristo, ¿no? El amor al prójimo. A veces nosotros como cristianos nos olvidamos de los hermanos que nos rodeamos, ¿sí? A veces nos olvidamos de preguntarles cómo están, cómo te sientes, porque a veces esa persona, ese hermano está luchando internamente con sus demonios, con sus problemas, y a veces nosotros, a veces asistimos a las congregaciones y a veces no, ni siquiera nos preocupa cómo estará el hermano, ¿no? A veces hay hermanos que están pasando por dificultades, a veces nosotros nos hacemos la vista gorda, o sea, nos hacemos como que no queremos saber, y eso yo creo que debemos nosotros como hermanos en Cristo aplicar lo que Cristo mandó, ¿no? Enfocarnos a eso, al amor al prójimo, ayudar a los hermanos que están necesitados, ayudar a los hermanos que están en problemas. Yo creo que haciendo eso, los hermanos fortalecerán más, aún más, ese espíritu y tendrán más resiliencia al momento de enfrentar las adversidades.
y no van a llegar a ese punto de tomar la decisión de autoeliminarse. Yo creo que esa es nuestra labor como hermanos en Cristo. Siempre ser misericordiosos y benevolentes con los hermanos, nuestros hermanos en Cristo, quienes nos reunimos y estudiamos día a día. Hay hermanos que a veces pasan aislados. Preocupémonos por ellos y verán cómo los hermanos en Cristo se fortalecerán aún más y podrán batallar en las adversidades y lograrán lo que hermanos en Cristo en los tiempos antiguos hicieron. Hay hermanos en Cristo que por Cristo murieron. No importaba, ellos siempre lucharon, estaban resilientes. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Cuando les mandó la carta a los filipenses, les mandaba que sean fuertes, que sean valientes. Incluso hasta Pablo dio ese mensaje de que, bien, claro, la muerte con Cristo, bienvenido sea, ¿no? Pero él dijo, no, pero es necesario que siga aquí. Dice, es necesario que yo siga con ustedes, dice, porque así puedo fortalecerles, así puedo ayudar más, así puedo ser más útil. Entonces, seamos eso, o sea, eso nada más, hermanos, quería acotarnos. Y yo creo que con eso los hermanos ya serán más fuertes mentalmente y espiritualmente y no van a cometer esa decisión de elegir ese camino, ¿no? Del suicidio. Eso nada más, hermano. Te Muy bien, agradezco. hermano George, gusto de saludarte, un abrazo a la distancia. Eh, bueno, la idea es también tener un conocimiento acerca del tema, porque no solamente va a afectar a los miembros, o sea, a veces la gente incrédula te puede preguntar acerca de tal o cual cosa y cuál va a ser tu respuesta frente a esa situación. Entonces, claro, los cristianos podrán tener una idea, pero el tema es interesante plantearlo porque esto va a abarcar a todos. O sea, de repente alguien te va a mandar y más en los países donde está esto legalizado, debe ser un fuerte debate que se produce frecuentemente. ¿Algo más, Manu, Ralph, Michel? Sí, lo que pasa es que el cristiano a veces no visualiza el fin de su vida. No tiene en su conciencia que va a llegar un día que se va a ir de este mundo, que Dios lo va a captar, lo va a tomar. Hay que prepararse, hay que comprar si quieren la sepultura. Nosotros tenemos la sepultura y a veces vamos al cementerio a mirar si está bien la sepultura, si no se ha echado a perder. Está ahí. Pero la muerte es parte de nuestra vida. Hay que prepararse, hay que prepararse. El cristiano debemos estar preparados, ¿ah? Siempre al lado de Dios y pegado a Dios, y no nos va a influir el problema de la eutanasia. Si somos cristianos verdaderos, vamos a entender que no podemos atentar a nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermano. Amén, hermano. Creo que un tema que va bien ligado a esto también, quizás no sé, pero podría interesante presentar también qué tiene que ver con la donación de órganos. Cuál es la postura que el cristiano tiene frente a este tipo de situaciones, frente a la donación de órganos, una vez que uno haya partido. Bien, un comentario más por ahí recojo. Considera, hermano Sergio, que la persona muere, el espíritu sale de la persona y lo que queda es el cuerpo. Y si lo quieren utilizar, bendiciones. Bueno, porque el espíritu de Dios no está en ese cuerpo. ok. ¿Algo más que alguien quisiera agregar? La hermana Doris se nos fue. Parece que sí. Se aburrió. No, hermanito. No, ahí estoy está, aquí. Ya estaba Estoy cerrando, hermana aquí. Doris, ¿ve? Ya estaba cerrando ya. Estoy aquí, hermanito. Ya. Ya todos preguntaron, ya el hermanito ya les respondió y está bien explicada el tema que nos ha traído el hermano Ralph. Sí, muy interesante, hermano, muy interesante. Y gracias, hermanito Ralph, por este estudio que nos ha dado, pues bien explicado está ya. Así que gracias, hermano. Dios lo siga bendiciendo a usted, a la hermanita Silvia y a toda la familia. Gracias. Que tengan una feliz noche para todos. Gracias. Muy bien. Pueden volver a ver en la plataforma que tienen, que repiten ahí, que graban todo. ¿Sí?
Bueno, ¿algo más? Estamos ya en la hora de cierre. No sé si alguien más quisiera agregar algo que sea cortito. No, Ya, me tengo que ir a otro lado, a otra ya. plataforma. Nos vamos entonces. No queda más que decir gracias a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos dio para estar aquí en plataforma. No olviden que el lunes continuamos, pero ahí entre medio, entre viernes y lunes, tenemos domingo, que es el Día del Señor, para que hagamos planes y estar allí con buen ánimo y buena disposición para escuchar el mensaje, alabar a Dios, glorificar su nombre y Amén. todo aquello que es la vida cristiana. Un saludo a Fátima Sandoval también, que ahí nos visita. Gusto de saludarle. Le invitamos para compartir próximas semanas. Muy buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, buenas noches. Bendiciones Hasta luego, para todos, hermanos. Chao, hermana hermanitos. Fátima. Buenas Feliz noches. noche. Chao, chao a todos. Buenas noches, Feliz fin de semana. Gracias, Chao, hermano Ralph. hermanas. Dios le bendiga. Chao, chao. Feliz, Gracias. feliz fin de semana, hermanitos. Buenas noches. Igualmente, Buenas hermana. noches. Chao, chao. Igualmente, Chao, hermana hermano. Silvia. Dios Bendiciones. nos bendiga a todos. Chao, chao. Amén. Gracias. Ya, me voy porque tengo otro estudio dentro de 5 minutos, hermanos. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Ay, no cerré el Facebook. Tengo que cerrar el Facebook. Niña.